Bienvenidos Undua Mur S a su canal favorito de dramas otomanos. Yo soy y estoy muy emocionada de tenerlos a QU de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas Moon S queridas, comentadas y, vamos a decirlo, polu copyright micas del mundo de las series turcas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su que a muchos se les acelera el corazón superíndice 3N solo de escuchar sus nombres. Pero no se asusten, no vamos a chismorrear sin sentido. Vamos a analizar a fondo los rumores que han estado circulando últimamente, vamos a ver qué copyright hay de cierto en todo esto y sobre todo, vamos a reflexionar sobre la presión superíndice 3N que sufren estas celebridades y CU superíndice 3MO afecta a sus vidas personales. Exploraremos las posibles razones de de su ruptura, desde la presión superíndice 3N medio utica hasta las diferencias irreconciliables, y analizaremos CU superíndice 3MO sus carreras individuales han tomado nuevos rumbos desde entonces. También copyright N echaremos un vistazo a la cultura de Sipeo, que rodea a estas parejas y CU superíndice 3MO afecta su salud mental. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright llenos un me gusta si este tema les interesa. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden dejar sus comentarios y teorías sobre Hande y Kerem, queremos saber qué copyright piensan. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparemos unas palomitas y adentro copyright monos en el mundo de Hande y Kerem, porque este vídeo viene cargado de sorpresas y quizú alguna que otra revelación superíndice 3N. Vamos a ello. Bien, como saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global gracias a la exitosa serie Senu con diéresis al Cam. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una hermosa historia de amor en la vida real. Una historia que cautivó superíndice 3 a millones y los catapultó superíndice 3 a la cima del estrellato. Pero ¿qué copyright era lo que hacía tan especial esta pareja? ¿Era solo la magia de la pantalla, o había algo muy profundo en su conexión superíndice 3N? Senu con diéresis al Cam es una comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista con sueño más menosos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca, pero con una condición superíndice 3N, que finjan estar comprometidos durante 2 meses. El argumento en sí mismo es un clue psico, pero la ejecución superíndice 3N y la autenticidad de los actores lo elevaron a otro nivel. La serie es un claro ejemplo de Enemies to Lovers, un clue psico que siempre funciona. Pero lo que hizo especial a Senu con diéresis al Cam fue la autenticidad que transmitió a Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N en la vida real potenció superíndice 3 la química en pantalla y convirtió superíndice 3 la serie en uno con diéresis copyright sito arrollador. Los fanáticos se enamoraron de su complicidad, de sus miradas unidas y de la forma en que se complementaban tanto dentro como fuera del set. Era difícil no creer en el amor cuando se les veía juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo de relación superíndice 3N, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. Un shock para muchos, una confirmación superíndice 3N para otros. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. La prensa del corazón superíndice 3N se hizo un festún con la noticia, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, teorías sobre las posibles causas de la ruptura. Uno de los rumores persistentes es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem fue, en realidad, una estrategia de marketing para impulsar la serie. Que todo fue un montaje para generar interu copyright S y atraer a espectadores. Una acusación superíndice 3N que, si bien no es nueva en el mundo del entretenimiento, resulta especialmente única en este caso. ¿Realmente serán capaces de fingir un amor tan intenso y convincente durante tanto tiempo? Si bien es cierto que la relación superíndice 3N entre ellos benefició superíndice 3 enormemente a la serie,
creo que es injusto reducir su amor a una simple estrategia publicitaria. Ande y Kerem son dos personas reales con sentimientos reales, y es muy probable que su relación superíndice 3N haya sido genuina, al menos en un principio. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo lo que vemos en pantalla es falso, pero detrás de los personajes y las luces hay personas reales que sufren, aman y se equivocan como todos nosotros. La presión superíndice 3N medio urtica, la intensidad de las grabaciones, las exigencias de los fanáticos y las propias inseguridades de cada uno pueden haber contribuido al final de su relación superíndice 3N. No creo que haya un solo culpable, sino una serie de factores que terminaron por desgastar el vínculo que los unía. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3N cuando cada paso que dan es analizado, fotografiado y comentado por miles de personas. La falta de privacidad, la constante exposición superíndice 3N y las expectativas poco realistas pueden ser un peso demasiado grande para cualquier pareja. Otro rumor que ha estado circulando es que Ande se dio cuenta de que Kerem no era el hombre adecuado para ella. Que sus personalidades eran demasiado diferentes, que sus objetivos en la vida no coincidían y que a largo plazo, no veían un futuro juntos. Una posibilidad que, aunque dolorosa, es muy común en cualquier relación superíndice 3N. A veces simplemente las personas cambian y lo que antes las unía deja de ser suficiente. Este rumor se alimenta de las declaraciones que han hecho tanto Ande como Kerem en entrevistas posteriores a su separación superíndice 3N. Ambos han hablado de la importancia de tener metas en común, de la necesidad de admirar a la pareja y de la importancia de mantener la individualidad dentro de una relación superíndice 3N. Declaraciones que, aunque vagas, dejan entrever la posibilidad de que existieran diferencias fundamentales en sus visiones de futuro. Es posible que Ande haya llegado a la conclusión superíndice 3N de que Kerem no cumplía con sus expectativas en estos aspectos. Quizá se buscaba una pareja muy madura, muy estable o con una visión superíndice 3N de futuro similar a la suya. O tal vez simplemente se dio cuenta de que necesitaban tomar caminos separados para crecer y desarrollarse como individuos. Pero también copyright N es importante recordar que Ande es una mujer joven, exitosa y con mucho camino por recorrer. Es comprensible que es tu copyright buscando su lugar en el mundo, que es tu copyright experimentando y que es tu copyright aprendiendo sobre sí misma y sobre lo que busca en una pareja. No debemos olvidar que las relaciones son un proceso de aprendizaje constante y a veces, ese aprendizaje implica dejar ir a personas que alguna vez fueron importantes para nosotros. Y hablando de Ande no podemos dejar de mencionar su nueva serie, Bambai Kabiri. Esta serie, que estuvo teniendo mucho con diéresis copyright cito en Turcúa, marca un nuevo rumbo en la carrera de Ande, mostrando una faceta muy madura y compleja como actriz. Un proyecto que la ha consolidado como una de las actrices muy versatiles y solicitadas de su país. Bambai Kabiri es un drama policial con toques de thriller psicólogo superíndice 3 Hiko. Ande interpreta a Leila Hadid, una joven fiscal que investiga un asesinato y que se enamora del principal sospechoso, Kenan Uzturk, interpretado por Burak Deniz. Un papel desafiante que le ha permitido explorar nuevas dimensiones de su talento actoral. La serie explora temas como la identidad, la dualidad y la complejidad de la naturaleza humana. El personaje de Leila es mucho más oscuro y atormentado que Eda, lo que le permite a Ande mostrar su versatilidad como actriz y alejarse de la imagen de chica dulce que tenía hasta ahora. Un cambio de registro que ha sido muy bien recibido por la crítica y el público. Bambai Kabiri es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 Mo Ande estu evolucionando como artista y de CEU superíndice 3 Mo estu dispuesta a asumir riesgos y a explorar nuevos caminos. Esta serie demuestra que Ande no es solo una cara bonita, sino una actriz talentosa y con mucho potencial. Su dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N por su trabajo son evidentes en cada escena, y su interpretación superíndice 3N de Leila es simplemente magnífica. Y hablando de Kerem, también copyright N es importante destacar sus proyectos muy recientes. Si bien es cierto que Senu con diéresis al CAPM, lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Kerem ha demostrado ser mucho más que un simple galu, N de telenovela. Ha buscado proyectos que le permitan mostrar su talento y desafiarse a sí mismo como actor. Kerem ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Ha demostrado su talento para la actuación superíndice 3N en diferentes GEU copyright neros, desde el drama hasta la acción superíndice 3N.
Ha trabajado con directores de renombre y ha compartido escenario con actores de gran talento. Uno de los proyectos Moon S ambiciosos de Kerem es su participación superíndice 3N en la serie Eflatun, donde no solo actúa, sino que también copyright N es productor. Esta serie, que aún no tiene fecha de estreno, promete ser un drama psicológico superíndice 3 gico intenso y provocador. Una apuesta arriesgada que demuestra su compromiso con la calidad y su deseo de contar historias significativas. Eflatun cuenta la historia de un hombre que pierde la vista y que debe aprender a vivir de nuevo con la ayuda de una joven terapeuta. La serie explora temas como la superación superíndice 3N, la resiliencia y la importancia de la conexión superíndice 3N humana. Un proyecto que sin duda tocará la fibra sensible del público. Este proyecto demuestra que Kerem es interesado en contar historias significativas y que es dispuesto a asumir riesgos tanto delante como detrás SDCU Maras. Eflatun podrá ser el proyecto que consolide a Kerem como un actor y productor respetado en la industria del entretenimiento. Su visión superíndice 3N creativa y su pasión superíndice 3N por el arte son evidentes en cada detalle de la producción superíndice 3N. Otra serie turca que vale la pena mencionar, aunque no es copyright directamente relacionada con Hande y Kerem, es Yark. Esta serie es un drama judicial que ha conquistado al público con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. Una joya de la televisión superíndice 3N turca que ha cosechado numerosos premios y elogios de la crítica. Yark cuenta la historia de Ukondieres Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato, lo que los lleva a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a dilemas morales. Una trama llena de giros inesperados que mantiene al espectador al borde del asiento. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y su crítica a la corrupción superíndice 3NY a la impunidad. Yark es un claro ejemplo de CU superíndice 3mo. Las series turcas han evolucionado y se han atrevido a abordar temas muy complejos y controvertidos. Un reflejo de la sociedad turca y de sus desafíos. Pero volviendo a Hande y Kerem, creo que es importante recordar que su historia, como la de cualquier otra pareja, es compleja y llena de matices. No podemos juzgar sus decisiones ni especular sobre sus motivos sin conocer todos los detalles. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas y experiencias. Lo que podemos hacer es admirar su talento, respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Tanto Hande como Kerem son dos personas talentosas y trabajadoras que merecen todo el Ukondieresis copyright sito del mundo. Su dedicación superíndice 3N a su arte y su pasión superíndice 3N por contar historias son inspiradoras. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizá en el futuro, Hande y Kerem vuelvan a encontrarse y a darse una nueva oportunidad. O quizá ese no. El tiempo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños menos os. Que encuentren la paz y la felicidad que merecen, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3N entre Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin, analizando los rumores que han circulado sobre su separación superíndice 3N y reflexionando sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades. También copyright N hemos hablado de sus proyectos Moon S recientes y de CU superíndice 3mo ambos Stud N evolucionando como artistas. Y finalmente mencionamos Yark como ejemplo del auge de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem fue genuina o una estrategia de marketing? ¿Qué copyright opinan de sus nuevos proyectos? ¿Conocuan Yark? Du copyright lleno sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucha atención superíndice 3N. Y antes de despedirme los invito nuevamente a suscribirse al canal, a darle me gusta a este vídeo y a compartirlo con sus amigos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarme un dúo Moon S. Los quiero mucho y los espero en el Pro Superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.